Bienvenidos a todos. Me llamo Bruce. Trabajo con Proyecto ECO en la Universidad de Nuevo México. Es un placer darles la bienvenida. Soy el primero en bienvenirlos a darles la bienvenida a esta sesión de COVID-19 sobre las vacunas. Nos vamos a centrar hoy en el tema de generar aceptación y solicitud de las vacunas. Recordatorios para esta reunión. Contamos con interpretación en español y en francés. Para acceder a este servicio tienen que ir a la barra de herramientas de Zoom que está en la parte inferior. Hay un icono de globo terráqueo y ahí pueden acceder a la interpretación en inglés y en francés. Perdón, en español y en francés. Recuerden que pueden también poner en silencio el audio original. Simple y sencillamente eligen esa opción que dice silenciar audio original. Queremos recibir sus comentarios y sus preguntas para la sesión del día de hoy. Por favor, utilicen el chat que dice preguntas y respuestas para que estemos monitoreando todas las preguntas que nos lleguen y poderles responder rápidamente. Si tienen algún problema de logística, técnico o sobre participación, usen el otro chat que está en la barra de herramientas de Zoom. Y en ese chat también vamos a compartir muchos recursos con ustedes. Esta sesión se está grabando, así lo hacemos con todas las sesiones. El que ustedes participen significa que ustedes nos están dando el permiso de grabar. Posteriormente compartiremos la sesión en inglés, francés y español. Y también les daremos un certificado de participación para esta sesión en específica. Les pondremos el chat al final de la sesión, unos 15 minutos antes de finalizar la sesión. Queremos obtener su retroalimentación sobre estas sesiones, si les gustan o qué cosas podemos mejorar. Les pedimos que respondan a la encuesta que posteriormente les llevará a su certificado de participación. Utilizamos datos y todos los datos individuales son identificados, son anonimizados, son mantenidos confidenciales. También recordarles que esta serie de programas se construye con base en las capacitaciones de la página de la OMS, uno que tiene que ver con la planeación y la ejecución de las campañas de vacunación, otra para los trabajadores sanitarios, y les invitamos a que también usen estos recursos, ya que este seminario es un complemento únicamente. Bien, le voy a ceder la palabra a Shoshana. Gracias por sumarse a la llamada del día de hoy. Tengo algunos anuncios que darles. La caja de herramientas de la presentación de las vacunas de la COVID-19 ya están disponibles en árabe, chino, inglés, francés, ruso y español. Vamos a publicar en el chat el enlace a todos estos recursos. Además, tenemos videos breves de cómo manejar, preparar y administrar las vacunas de AstraZeneca y de Moderna, además de cómo podemos identificar la anafilaxis. Todas estas estarán en un curso específico de la OMS sobre la COVID-19 que saldrá próximamente. Esta diapositiva es muy útil. Muchos han estado preguntando acerca de la información clave de cada una de las diferentes vacunas disponibles. Aquí hicimos una tabla que resume la información clave de cada uno de los productos. Estas son las recomendaciones del foro de especialistas de la OMS. Este es el programa del día de hoy. Vamos a hablar de la aceptación y de la demanda de las vacunas. Vamos a darles algunos consejos. También
les vamos a hablar de cómo podemos usar los datos para una planeación informada. Hablaremos de elementos importantes sobre la participación comunitaria. Vamos a hablar de la experiencia de India. Concluiremos hablando de los siguientes pasos y tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Por favor, háganos llegar sus preguntas en el chat que dice preguntas y respuestas. Si quedan preguntas sin responder, nosotros se las haremos llegar a nuestros expertos para que también les hagamos llegar a ustedes las respuestas. El objetivo de esta serie es darles una presentación breve de información muy importante y de recursos que pueden ayudar a los países a generar aceptación y demanda de las vacunas de la COVID-19. Nuestros objetivos de aprendizaje son explicar los aspectos claves para la demanda y cómo podemos usar los datos para la planeación informada y también darles una presentación breve de cómo podemos hacer que las comunidades participen en esta campaña de vacunación. Tipa nos estará hablando de cómo podemos planear la demanda de las vacunas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me llamo Deepa Pokarel. Soy especialista en inmunización y hemos estado trabajando con la UNICEF de Nueva York. Este es uno de los objetivos de la sesión, el compartir con ustedes los recursos que el equipo global ha estado preparando y que ha compartido con muchas organizaciones. Sobre la planeación de la demanda tenemos varias herramientas. Tenemos una plantilla, tenemos una guía, tenemos las preguntas frecuentes, tenemos una plantilla de mensajes básicos y también un módulo de capacitación sobre la planeación de la demanda. En lo que respecta a los datos, hemos desarrollado una encuesta para adultos con información cualitativa y con información cuantitativa para que puedan entender cuáles son las partes importantes para recopilar, analizar y usar los datos. También tenemos un módulo de capacitación para los trabajadores sanitarios. Y luego también trabajos que realizamos con... Esta señora habla muy rápido, una disculpa, ya pusimos un mensaje para que hable más despacio, por favor. Antes de iniciar, por favor, para que este sea una sesión más interactiva, vamos a tener una encuesta. Le vamos a pedir a los colegas que consideren cuáles son las cosas que harían cuando están haciendo una planeación de la demanda ahora que están planeando la vacunación. Esta respuesta es de opción múltiple. Pueden elegir tantas como quieran. Traduzco la pregunta. ¿Cuáles serían las cosas claves que ustedes considerarían en la planeación de la demanda para generar mucho más participación y apoyo para la vacuna de la COVID-19? El número 1 es la escucha social. Número 2, participación de la comunidad. 3, comunicación de crisis. 4, construcción de capacidades. 5, promoción. Y 6, participación de los medios de comunicación. Me parece que ya tenemos resultados de la encuesta. Bien. Ya tenemos los resultados y vemos que un 82% está respondiendo que la participación de la comunidad. En efecto, esto es algo que es muy importante. También se habla de la gestión de los medios de comunicación y también la
promoción. Vemos que muchas personas han elegido cosas diferentes, pero sí es cierto que nos debemos de centrar en todas estas áreas, no nada más una, sino todas. Es lo que necesitamos. Necesitamos enfatizar también en los medios de comunicación y en escuchar a la comunidad. Les vamos a dar recomendaciones para hacer la planeación de la demanda. Todas estas cosas, como escuchar a la comunidad y luego los datos y luego hacemos planeación para la participación comunitaria, y también necesitamos contar con la capacidad a nivel local y nacional y por supuesto el ejecutar los proyectos que han desarrollado, y luego también necesitamos ver si estas actividades sirven. Algo que me gustaría enfatizar es que la parte de comunicación es muy importante. Entonces, las recomendaciones es el apoyo de los actores, de las partes interesadas, es sumamente importante. A todos les afecta la vacuna. No podemos esperar nada más respuesta de un solo lado. Todas las partes interesadas, todos los actores necesitan apoyar este movimiento. Porque las vacunas hacen bien a todos, a las personas con comorbilidades, a los adultos, etcétera. Luego tenemos la siguiente recomendación es contar con datos locales. Necesitamos saber cuál es la percepción de la comunidad, qué entiende la comunidad y qué sabe la comunidad. Por favor, entonces hagan uso de datos cualitativos y cuantitativos para saber exactamente qué piensa la comunidad. Y hay que pensar en las estrategias de comportamiento que podemos usar. Necesitamos contar con varias estrategias, entonces necesitamos pensar en diferentes intervenciones y también en los diferentes canales de comunicación para entonces contar con una estrategia de comportamiento. Necesitamos una combinación de medios de comunicación, redes sociales, un plan de comunicación y a garantizar que tenemos los mensajes adecuados para llegar a la audiencia que queremos. La cuarta recomendación es que realmente la comunidad está al centro de todo lo que hacemos. Nosotros pensamos en los medios de comunicación, que son sumamente importantes, pero en realidad lo que es más importante es realmente escuchar lo que la gente está diciendo y contar con herramientas para hacerlos. Porque además hay muchos rumores, es importante entonces escuchar lo que piensa la gente para que entonces usemos un mensaje que responda a estas dudas, utilizar una macro planeación durante la ejecución también. La quinta recomendación es que también necesitamos fortalecer los sistemas y crear capacidades. Y no solamente estamos hablando de los trabajadores sanitarios, sino también nuestros aliados, todos los que están apoyando las vacunas de la COVID-19, los movilizadores sociales, las personas que administran las vacunas. Hay personas los que son de influencia y que mueven a la comunidad. Y por último, también hay que integrarnos con planes más amplios. Cada país tiene su propio plan para luchar en contra de la COVID-19 y para la vacunación de la COVID-19. Necesitamos entonces integrar con todo lo demás.
Siempre necesitamos pensar en la comunidad, en los doctores, en los médicos, etcétera, pero también necesitamos pensar en la comunicación y por eso es que nosotros debemos integrar nuestro plan de vacunación en un plan mayor. Les pongo recursos que les pueden servir y que ha preparado el equipo global. Aquí tendrán toda la información ya desarrollada. Esto lo pueden encontrar en la página de la OMS también y en el Centro de Demanda, que es un organismo internacional, también hay muchos recursos, muchos enlaces. Es el primer enlace que dice www.demandhub.org, ahí es donde van a encontrar muchísimos enlaces que pueden ser sumamente útiles. Recursos que pueden utilizar los países en su planeación de vacunación. Ahora voy a ceder el micrófono a Lisa, quien va a hablar acerca de la planeación informada sobre el uso de los datos. Les voy a hablar de las herramientas disponibles que podemos usar para realmente usar datos de comportamiento social. Así, para que nosotros sepamos cuáles son las razones de la vacunación y poder usarlas para el diseño y la evaluación de las intervenciones locales. ¿Por qué estamos haciendo esto? Hay diferentes razones que nos llevan a querer medir los motores comportamentales y sociales. Primero, necesitamos saber que conocemos el contexto local para que entonces podamos ajustar nuestra intervención al contexto local. La necesidad de una vacunación responde a una necesidad local específico y por eso es que necesitamos contar con datos cuantitativos y cualitativos y necesitamos usar estos datos junto con otro tipo de información, la administración de vacunas, la disponibilidad de vacunas, etcétera. Todo esto nos va a ayudar para el poder diseñar diferentes tipos de intervenciones. Es importante utilizar los datos a nivel local y posteriormente a nivel subnacional, posteriormente a nivel nacional. Y esos datos se pueden usar no solamente para diseñar y para adaptar las estrategias locales, sino también para poder entender las tendencias y poder hacer ajustes a estas estrategias. Así que sabemos que la situación siempre está cambiando y por ende nosotros necesitamos cambiar nuestro proyecto para que responda mejor a las necesidades locales. Y posteriormente también necesitamos compartir estos datos con nuestros aliados internacionales mediante diferentes mecanismos y quizá los indicadores claves, los coindicadores clave para que entonces tengamos un entendimiento más general entre los diferentes países para también entender qué es lo que hace que la gente quiera vacunarse y cuáles son los obstáculos a la vacunación para que entonces todos podamos responder mejor a estas dudas. Bien, entonces, ¿qué son estos motores? ¿Qué es lo que lleva a aumentar la demanda de la vacunación?
Nosotros estudiamos lo que ha sucedido en los últimos meses en el mundo y gracias a nuestras observaciones contamos con este marco que destacan los 4 temas principales que llevan a una demanda de la vacuna. Una parte tiene que ver con lo que siente y piensa las personas, tiene que ver con la confianza en las vacunas, la percepción, las creencias y también el hecho de que las personas hayan recibido información negativa sobre las vacunas. Luego tenemos los procesos sociales, las influencias sociales, las normas sociales y demás factores que influyen a nivel local. Y por eso necesitamos pensar en la participación comunitaria y el trabajar con promotores locales para entender cuál es la motivación y cuál es la intención de vacunarse o no. También necesitamos trabajar con los trabajadores sanitarios para que ellos puedan recomendar las vacunas. Necesitamos primero que ellos se sientan cómodos y bien recomendando una vacuna y por ende ellos necesitan información. Y también sabemos que todo esto se ve afectado por los factores prácticos o logísticos y esto tiene que ver con el abastecimiento, con la transportación, con la disponibilidad de servicios, lo práctico que puede ser acceder a estos servicios, la experiencia que vive la persona al vacunarse y lo que esta persona va a decir y cómo va a compartir la información y luego también los efectos secundarios que pueden ser ligeros, que pueden ser severos y que esto va a generar mayor o menor demanda de la vacuna. Y por eso usamos este marco para desarrollar nuestra estrategia de vacunación. Y creemos que con eso nosotros podemos generar los datos necesarios para poder alimentar nuestras estrategias. Estas son las herramientas disponibles. Tenemos, es un trabajo realizado a nivel internacional, pero que se puede adaptar para cada una de las realidades locales, agregándole estas consideraciones culturales o locales específicas de una región o una localidad, etcétera. Contamos una encuesta con herramientas cuantitativas y también tenemos guías para la vacunación de los niños, las guías que pueden usar los cuidadores, los proveedores de salud, las partes interesadas, las autoridades y también una guía de aplicación de la vacunación para los adultos y para la COVID-19 tenemos encuestas cuantitativas para los adultos, para los trabajadores sanitarios. Tenemos guías de entrevistas a profundidad y también tenemos una guía de aplicación. Y conforme vayamos aplicando nuestro programa, las herramientas nos puesto que sería importante también saber qué tanto los factores influenciaron o afectaron la campaña. Y luego usamos esta tabla que es un marco que va a buscar monitorear y evaluar la campaña de vacunación para la COVID-19. Por ejemplo, uno de los indicadores tiene que ver con la cantidad de los adultos y trabajadores sanitarios que están dispuestos a vacunarse y que ellos movilizan sus propios recursos para buscar dónde vacunarse. Así que información que tenga que ver con acceso a la información, recordatorios de la fecha de vacuna, material de divulgación, etcétera. Y todos estos nos pueden permitir evaluar y monitorear
para ver el tipo de mensajes que le enviamos a las personas y que también son elementos que podemos medir, las encuestas, las intervenciones, los indicadores. Así es como podemos entonces evaluar los diferentes ámbitos y los diferentes factores. Y bueno, ¿qué vamos a estar haciendo para poder apoyar la aplicación de las diferentes herramientas? Estamos planeando materiales para que las personas sepan utilizar estos materiales, para que cuenten con las habilidades y la experiencia para hacerla. Vamos a tener una plataforma de práctica, también una plataforma en donde vamos a poder intercambiar las experiencias y luego vamos a darle seguimiento a los datos para que esté disponible en en una fuente internacional para que todos puedan entender las diferentes experiencias, las lecciones aprendidas, lo que funciona y lo que no funciona en una intervención y lo que podemos aprender de los métodos y de los instrumentos en sí. Estamos trabajando en estos materiales y en el futuro les haremos llegar información al respecto. Tamar nos va a hablar acerca de la preparación para la comunidad y la participación de la comunidad. Vamos a desarrollar diferentes herramientas, guías, principios para poder ayudar la respuesta de la COVID-19. La OMS está apoyando a los países en su preparación. Estamos diciéndole a los países lo que necesitan hacer para poder prepararse para la vacunación. Este material de preparación para los países se ha realizado con la ayuda de la OMS, el CIFRC, la UNICEF y GORN. Conforme vamos teniendo más herramientas, la confianza y hacer que la comunidad participe es esencial. Hemos visto que cuando la comunidad participa, tenemos mucho más éxito en la campaña de vacunación. Y con eso hay una mayor aceptación de la misma. ¿Por qué estos pasos son tan importantes? Porque muchos países todavía no están preparados y las comunicaciones, las planeaciones no son eficaces. Sabemos que este virus ha provocado un ecosistema de bulos, de información falsa. Han seguramente escuchado hablar de la infodemia y esto dificulta el acceso a información real, verídica y fiable. Y luego también hay demasiadas herramientas, demasiada información, demasiadas plantillas y cada una tiene sus propias necesidades de comunicación y sus prioridades. Las personas están preocupadas sobre la seguridad de las vacunas que se han hecho tan rápidamente y con tecnologías tan nuevas. Necesitamos tomar en cuenta estas preocupaciones, dándole a las comunidades información de fuentes fiables y también darles un espacio para que expresen sus preocupaciones. Las pandemias anteriores nos han demostrado lo rápido que se puede propagar un virus
Y a pesar de los esfuerzos de la OMS y muchos de nuestros aliados, muchas actividades no bastan para poder resolver estos problemas. Y por eso es tan importante que la comunidad participe. Nuestros riesgos son muchos. Hay personas que han muerto, muchas personas van a morir, muchas personas no tienen acceso a la atención médica adecuada. Si no contamos con una vacuna, entonces vamos a tener problemas. Hemos invertido mucho dinero y vamos a perder la oportunidad de poder controlar esta pandemia. Aquí tenemos 10 pasos importantes para preparar a la comunidad. Y estos los estamos usando en estos módulos de capacitación que hemos preparado. Son los 10 pasos a una comunidad preparada. Estos son pasos concretos y medibles que nos pueden ayudar a que haya mayor aceptación de la comunidad. Estos pueden variar dependiendo de la realidad local, pero el objetivo es el mismo. Las comunidades están al centro de todas nuestras actividades y sabemos que este es el elemento fundamental. Estos 10 pasos son guías y estos los pueden encontrar en la página web que dejaré en el chat para que ustedes vayan a revisarlos. Cada uno de los pasos tiene una acción concreta. Por ejemplo, el paso 1 dice tomar una decisión sobre la gente, pero con la gente. Como parte de este paso, vamos a agregar recursos que podemos utilizar y vamos a ver medidas concretas que podemos realizar para lograr justamente tomar una decisión sobre la gente, para la gente, con la gente. Es fundamental invertir en este tipo de enfoques que buscan la participación comunitaria, porque estos nos permiten mantener protegida a la comunidad y que ésta adopte comportamientos que los van a proteger, como por ejemplo el uso universal de las mascarillas. Ojalá que ustedes quieran usar estos 10 pasos y que los quieran integrar en su planeación para la vacunación. Adelante, Sid. Yo estoy a cargo de la comunicación en UNICEF India. Vamos a hablar de la experiencia en India con la vacunación de la COVID-19. ¿Cómo hicimos nuestra comunicación para la COVID-19? Bueno, primero aprendimos mucho acerca del desarrollo de capacidades. También tuvimos mucha información sobre el comportamiento de la comunidad durante la pandemia. Y entendimos el poder de las alianzas, es decir, que una autoridad sola no puede hacer el trabajo. Necesitamos la participación de todos para que funcione bien la comunicación. El comunicar el riesgo
de una vacunación también es importante y hay que hacerlo también desde una perspectiva de género y de igualdad. Por supuesto, promovemos la vacunación de la COVID-19, pero no debemos dejar de lado el resto de estos gestos barrera que nos van a permitir protegernos. Uso de mascarillas, lavado de mano y mantener su sana distancia. Nosotros en India hemos trabajado con muchos aliados y hemos buscado muchos estudios sobre el comportamiento social para también nutrir nuestra planeación. Usamos datos cualitativos y datos cuantitativos. El año pasado, durante la respuesta ante la COVID-19, no pudimos hacer muchas actividades en persona y esto solamente pudimos realizarlo el último trimestre del 2020. Es importante tener estas actividades presenciales porque sabemos que es bastante difícil obtener la percepción cuantitativa y cualitativa de una situación de forma remota o en línea y por eso es que creemos que presencialmente podemos lograr mucho más. Realizamos una estrategia de comunicación basada en las pruebas. Trabajamos con la OMS, con el Ministerio de Salud y nuestra estrategia de comunicación está disponible en la página web, en la página de la UNICEF por país, etcétera. Esta estrategia de comunicación tiene 4 bloques o 4 pilares. Primero necesitamos asegurarnos de que la información verífica y fiable sobre las vacunas de la COVID-19 se comunica, llega a las personas. Y a los grupos y que esta información le llegue a los grupos prioritarios, es decir, las personas mayores de 60 años, los trabajadores sanitarios, etcétera. Actualmente estamos enfrentando mucha duda y mucha desconfianza sobre las vacunas y esto es algo que hemos tenido que mencionar. Luego el tercer pilar es el responder al deseo de vacunarse. Y bueno, ahora, ¿qué necesitamos hacer? ¿Cuáles son las estrategias necesarias para poder establecer estos 4 pilares? Pues necesitamos promoción, construcción de capacidades, la participación de los medios de comunicación y de las redes sociales, la movilización social, la participación de la comunidad y la comunicación sobre todo tipo de eventos adversos de interés especial. Usamos todos estos elementos para poder generar mucho más confianza en la población. Les voy a compartir entonces imágenes de todo el trabajo que hemos realizado. Y aquí tenemos al ministro de Salud de Telangana. Estamos realmente involucrando a las personalidades, a las autoridades de alto nivel en nuestra campaña de información. Y como ustedes saben, India es un país muy grande, con realidades muy diversas, idiomas y culturas diferentes. Entonces, una fórmula no puede adaptarse a tantas realidades.
Así que por eso es que estamos adaptando nuestra información a todos los idiomas del país y las culturas. El Ministerio de Salud nos pidió que hiciéramos esta parte tan importante, es decir, el contar con un comité o con un grupo de respuesta para los medios de comunicación. Entonces establecimos una sala de prensa de respuesta rápida y esto lo hicimos con el apoyo de la UNICEF y de la Fundación Gates. Tenemos 15 personas, 7 están monitoreando 24 horas al día de lo que está sucediendo en las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, etcétera. Y luego las otras 7 personas están monitoreando las consultas en línea que llegan por correo electrónico, por páginas web, etcétera. Y con esto nosotros podemos responder y resolver estos bulos o atacar los bulos con información verídica. ¿Por qué hay tantas dudas en torno a las vacunas? Hay mucha indecisión debido a la percepción que se tiene sobre las vacunas. También digamos que no hay había renuencia por parte de los trabajadores sanitarios y luego también está la parte religiosa donde muchas autoridades religiosas no querían autorizar el uso de las vacunas. Sabemos, por ejemplo, que hay técnicas con las que no están de acuerdo, etcétera. Y luego había dudas o indecisión en cuanto a la falta de claridad sobre si se pueden usar estas vacunas con mujeres embarazadas, mujeres que están amamantando, etcétera. Y luego falta de información o bulos acerca de que las vacunas estaban provocando infertilidad. Además de esta sala de prensa que funciona a las 24 horas, tenemos un grupo de análisis de escucha social, un grupo de personas que están trabajando en persona y que están monitoreando las redes sociales. Lo que es importante es usar a personas de influencia confiables. Pueden ser médicos, pueden ser enfermeras, autoridades, etcétera, importantes para cada comunidad, para entonces poder combatir esta indecisión. Y luego también hacer un mapeo de las áreas, grupos, comunidades, familias más indecisas y que tienen menos confianza en las vacunas. Actualmente, hace 3 semanas que pusimos las vacunas disponibles para las personas mayores de 60 años o personas de 50 años y más que tienen comorbidades. Y hemos realmente visto que hay un interés y por eso es que hemos tenido también que adaptar nuestras estrategias. Así que aquí les dejamos estas ideas, el compartir información fiables, ser transparentes, dar la información adecuada, adaptar la información a los grupos prioritarios, el tener un método específico y coherente para compartir la información, etcétera. Y bueno, los retos que siempre son una oportunidad.
Sabemos que estamos ante una situación que está cambiando constantemente. Hay partes en India en donde la gente está renuente y no quiere vacunarse. Sin embargo, en otras regiones vemos que las personas están listas y quieren vacunarse. Por ende, necesitamos contar con materiales apropiados para cada una de las situaciones, y también necesitamos comunicación que siga alentando a las personas a tener estos gestos adecuados durante esta pandemia. Y el monitoreo es una parte sumamente importante. Estamos tratando de ser mucho más transparentes, porque no siempre podemos compartir información de monitoreo. Es decir, hemos logrado compartir un 70% de estos, pero nos queda el 30% que todavía no logramos compartir. El Ministerio de Salud es una parte muy importante, necesita participar, y también si pudiésemos usar sus plataformas para seguir promoviendo las vacunas. Me parece que esta noche tendremos un comunicado del Ministerio de Salud, porque estamos ya preparando vacunas para personas mayores a 45 años, y estamos atentos para ver cuál será la respuesta, si las personas se van a ver renuentes, si no van a querer vacunarse o todo lo contrario. Y vamos a estar compartiendo nuestra experiencia en nuestras redes y canales que ya todos conocen. Muchas gracias por la presentación. Bien, hablemos de los siguientes pasos. Como siempre, les vamos a hacer llegar las grabaciones disponibles en inglés, francés y español. Si quieren seguir participando, les pedimos que nos hagan llegar sus preguntas, que nos compartan sus experiencias. Todo esto lo pueden hacer en TechNet y en Telegram. Pondremos los enlaces en el chat para que puedan acceder a estos canales y puedan comunicarse con nosotros. Las siguientes sesiones son el 30 de marzo y el 6 de abril. El 30 de marzo para los trabajadores sanitarios sobre el reporte de las vacunas, y el 6 con las autoridades subnacionales. Bien, llegamos a la sesión de preguntas y respuestas. Si no logramos responder a sus preguntas, las responderemos posteriormente. Comencemos con las preguntas. Hay países en donde hemos perdido confianza porque no hemos comunicado adecuadamente. ¿Cómo podemos mejorar esta herramienta para que entonces las personas acepten las vacunas? Entonces, si van a responder, les pido por favor que prendan su cámara y prendan su micrófono. Adelante. Tamara, ¿quisieras responder tú? Bueno, quizá Tamara tiene problemas técnicos. Lisa, ¿nos puedes responder a esta pregunta? ¿Me repites la pregunta, por favor? En mi país ha habido muchos problemas de comunicación y la gente no confía en los gobiernos. ¿Cómo podemos hacer para que los gobiernos mejoren su estrategia de comunicación? Cuando se pierde la confianza, lo primero que tenemos que hacer es escuchar y entender por qué se perdió la confianza.
Y se puede perder de muchas formas y también cuando se pierde la confianza, esto sucede muy rápido y muchas veces tiene que ver con las vacunas o con los sistemas de salud y los servicios de salud o la forma en que se toman las decisiones o los procesos normativos, es decir, cómo es que un país decide presentar e introducir una vacuna. Y todas las preguntas y las dudas de la comunidad son importantes y si las entendemos y las respondemos, entonces estamos mejorando nuestra estrategia de comunicación. Cuando ya entendimos estas preocupaciones y estos problemas, entonces necesitamos usar personas que son importantes para la comunidad y que son depositarios de la confianza de la comunidad para que entonces ellos puedan responder a estas dudas y preocupaciones de las comunidades. Puede ser algún líder deportista, algún líder religioso, etcétera. Conformen un grupo bastante diverso y con esto será mucho más fácil que pues se logre una mejor estrategia de comunicación y que se pueda ir recuperando la confianza. Hay dos preguntas que están interrelacionadas. ¿Cuáles son las razones de la poca confianza de las vacunas y cómo podemos evitar que se politicen las vacunas? Bien, sobre la renuencia a vacunarse. Primero necesitamos entender por qué la renuencia, cuáles son sus preguntas, cuáles son sus dudas y preocupaciones. Siempre que llega una vacuna a un lugar, siempre va a haber renuencia de las personas. Hay personas que estarán indecisas, hay personas que querrán tener más información para poder tomar una decisión informada. Y con esto, las personas van a entender cómo se están preparando las vacunas y luego también cuando ven que la gente en la que ellos confían se están vacunando, se va generando confianza. Entonces, primero necesitamos entender las preocupaciones, las dudas de las personas y luego también entender que es normal que siempre habrá un grupo renuente y que va a mantenerse renuente mucho más tiempo. Y entonces necesitamos entender cuáles son los problemas, cuáles son las dudas y responderlas. Y podemos contar con varias estrategias para resolver. Puede ser comunicación, participación comunitaria, trabajar con los servicios y los sistemas de salud, porque sabemos que muchas veces ahora para las vacunas de la COVID-19 los trabajadores sanitarios son grupos prioritarios. Entonces, veamos cómo es que podemos responder a las dudas y las indecisiones de las personas. Cuando se politiza una vacuna como la COVID-19, es bastante complicado y esto ya ha sucedido en diferentes países. Necesitamos entender que necesitamos tratar de trabajar con personas que sean apolíticas o que no tengan una postura política muy declarada. Hay que trabajar con redes, sector salud, sector mujeres, sector jóvenes y tener identificados a todos los grupos que realmente que son apartidistas y que podrían ayudarnos en esta campaña de vacunación y que nos ayuden a despejar cualquier intención política y que no se aprovechen de justamente
el comunicar la importancia de la vacuna, pero como una parte de un proyecto de un grupo político. Estas son parte de las herramientas que estamos utilizando para luchar en contra de esta pandemia, tanto como las otras medidas, la sana distancia, lavado de manos, el uso universal de las mascarillas. Y todo esto nos va a ayudar a contrarrestar esta situación de la politización de las vacunas. Hemos estado escuchando que los trabajadores sanitarios son los primeros en estar renuentes para vacunarse. Y muchas veces nosotros no los incluimos a los trabajadores sanitarios en nuestras campañas de comunicación. Y creo que es muy importante para esta campaña de vacunación el incluirlos, trabajar con asociaciones médicas, asociaciones de salud pública, asociaciones de doctores, asociaciones de enfermeros. Necesitamos incluirlos todos para poder resolver esta renuencia a las vacunas, porque si ellos no se están vacunando, pues menos se vacunará la comunidad. Y el elegir a los promotores es algo que se tiene que hacer a nivel local. Nos ha funcionado trabajar con personas que se han contagiado de la COVID-19 y ellos si usan medios de comunicación, redes sociales, actividades comunitarias para hablar de su experiencia, probablemente podemos lograr contrarrestar esta renuencia e indecisión de las personas que no quieren vacunarse. Si elegimos a alguien que, por ejemplo, la comunidad admira y que se vacunó, pero también si escuchamos las historias de los que se contagiaron de la COVID-19 para que entiendan la importancia de la vacunación, que es una de las estrategias, además de la sana distancia, higiene de manos y el uso de la mascarilla. Nos quedan 2 minutos. Le voy a ceder la palabra a los panelistas para que nos den su último mensaje. He dado el orden de las personas conforme van a hablar. Perdón por no haber podido activado mi micrófono anteriormente, pero creo que las respuestas fueron las adecuadas. Mi mensaje final sería la participación de la comunidad y la confianza de la comunidad es ingrediente clave para la preparación y para poder generar esta demanda de vacunas. Y no solamente la vacuna de la COVID-19, sino cualquiera otra vacuna, cualquier otro instrumento biomédico, porque estamos viviendo en una época en donde tenemos herramientas biomédicas que surgen cada minuto, así que necesitamos seguir planeando, seguirnos preparando para la siguiente pandemia, así que me parece que esta oportunidad nos permite reflexionar lo que hemos hecho bien, lo que no hemos hecho bien. La preparación no es única de esta pandemia, sino es una base para la salud pública. Actualmente nos estamos preparando no solamente para la COVID-19 y probablemente controlarla y erradicarla, sino que nos estamos preparando para las emergencias futuras. Así que hay que tomar en cuenta el rol de la comunidad. Es muy importante. Gracias. Yo dejaría 2 mensajes.
1. Hay que seguir promoviendo los comportamientos adecuados en esta pandemia. Cuando hablamos de las vacunas, se nos olvida seguir reforzando estos comportamientos sumamente importantes, porque seguimos teniendo casos de contagios de la COVID-19, a pesar de que estamos vacunando. Y la segunda es el ganarse la confianza de los trabajadores sanitarios, porque necesitamos contar con legisladores, políticos, líderes, todas estas personas que reciban su vacuna y ahí también los trabajadores sanitarios. Y necesitamos entender qué es lo que hace que los trabajadores sanitarios se quieran vacunar. Los países que se están preparando para ya ejecutar su campaña de vacunación, yo les dejaría estos 2 consejos. Quería mencionar a los trabajadores sanitarios, pero ya los mencionó Sid. Así que mi mensaje último sería escuchar a las personas. ¿Qué nos están diciendo las personas? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Esto es fundamental. Y contrarrestarla con las pruebas científicas, con lo que nos está diciendo la ciencia. Y luego necesitamos contar con un plan realista que tenga enfoques de comunicación, estrategias de comunicación. Y recuerden que hay muchas personas en campos de refugiados, comunidades marginadas, etcétera. Y estas personas no están recibiendo información y no es que las olvidemos, sino que son de difícil acceso, así que necesitamos tener un esfuerzo adecuado, reforzar nuestros esfuerzos para poder incluirlas. Y luego luchar contra la infodemia porque diariamente salen rumores, así que necesitamos estar preparados para poder contrarrestar esta infomedia, el contar con una estrategia de comunicación robusta. Gracias a todos por su participación. Quiero enfatizar en lo siguiente. Nuestra situación es sin precedentes y esto hace que haya una tensión sin precedentes en las vacunas. Y ahora contamos con diferentes vacunas y necesitamos considerar las diferentes realidades y necesitamos entender cuáles son los eventos que podrían echar por tierra todos los esfuerzos que llevamos realizados. Así que necesitamos contar con una estrategia holística. Trabajar con los promotores, líderes, personas de influencia, escuchar. Escuchar es muy importante. No suponer nada, no suponer lo que ya sabemos, lo que la gente está pensando acerca de la vacunación y estar preparados porque el camino por delante está bastante agitado. Así que contar con una buena comunicación es importante. Necesitamos contar con los procesos, las capacitaciones, pero también necesitamos pensar en la estrategia de comunicación. ¿Cómo vamos a explicar asuntos sumamente complejos? Y necesitamos pensar en comunicar de forma transparente, empática y compasiva.
pero también aceptar que hay partes desconocidas porque estamos en las fases iniciales de estas vacunas. Hemos avanzado mucho y realmente sabemos que estas vacunas son seguras, pero sabemos que tenemos un camino difícil adelante. Nos estamos preparando, necesitamos prepararnos para responder a estas situaciones y asegurarnos de que estas dudas no tiren por tierra todos los esfuerzos que hemos realizado. Les deseamos mucha suerte en la labor que tienen por delante. Y recuerden que contamos con muchísimas herramientas para ustedes y no duden en contactarnos si tienen alguna duda. Hay muchas plataformas como Technic en donde nos pueden hacer llegar sus preguntas y comentarios acerca del trabajo que están haciendo, las experiencias. Y esto nos va a permitir aprender de su experiencia. Gracias. Bien, llegamos al final de esta llamada. Gracias a todos los participantes, a la audiencia y por supuesto a nuestros intérpretes. Muchas gracias y que tengan un muy buen día.